Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar, las inversiones y el cambio climático. Les doy la bienvenida, pero inmediatamente ya le paso la palabra al profesor Joaquín Garralda, presidente de Spencer. Buenos días, soy Joaquín Garralda, el presidente de Spencer. Y, por supuesto, agradecerle su asistencia, no solo dar las bienvenidas, agradecerle su asistencia porque con esta profusión de eventos es verdaderamente difícil elegir, pero yo creo que han acertado. Spencer es una asociación que es un foro para impulsar la inversión sostenible y responsable. Llevamos 11 años impulsándolo y una de las razones de emprender este estudio es que, claro, todos estamos percibiendo la importancia que tiene el cambio climático y su impacto en el sistema financiero. Por ello, con Sustain hemos decidido hacer un estudio en el cual se profundiza mucho por la situación del arte, es decir, qué es lo que está ocurriendo. Tenemos, por un lado, por supuesto, el regulador que está introduciendo muchísimas medidas, pero también tenemos muchísimos estudios científicos que están diciendo qué escenario nos vamos a encontrar. Estamos dentro de la Unión Europea y la Unión Europea tiene unos objetivos al 2030 y 2050 verdaderamente ambiciosos. El cero neutral en el 2050 va a suponer unos cambios impresionantes. Por tanto, ¿cuál es el objetivo que nos hemos planteado desde Spencer? Darnos cuenta que se mezclan cuestiones financieras con cuestiones regulatorias, cuestiones científicas y apreciaciones personales. Todos decimos, no, pues se nota que está cambiando el clima. Y lo que hemos querido es dar un poco de racionalización, profundizar en todos la cantidad de informes e implicaciones regulatorias y también ser conscientes que en el mundo financiero los grandes gestores de inversión, los grandes suministradores de información, están produciendo mucho conocimiento y hay que conocerlo de una manera ordenada. Y además también preguntarles a ellos y a los actores, ¿qué piensan de eso? Este es el objetivo de este informe. Y además también porque estamos en un momento dado en que no solo se trata de invertir en empresas que son sostenibles y que se preocupan por el cambio climático, sino también los bonos de inversión, los famosos bonos verdes, bonos sociales, bonos COVID ahora. Es decir, el mundo de la renta fija, el mundo de los bonos, que es muy relevante en el conjunto del ahorro mundial, tiene mucha influencia y, por supuesto, puede cambiar mucho con decisiones si lo ponemos investment grade o lo ponemos, el high yield, es decir, que tiene más rentabilidad. Bueno, con esos mimbres es lo que se ha tratado de hacer este informe, el cual estamos muy contentos, e insisto, desde Spencer consideramos que es una de las razones de ser de Spencer. Animarles a escucharlo atentamente y, por supuesto, a descargarse el informe, que yo creo que va a ser muy útil como tenerlo de referencia y para buscar, y esto que se ha dicho, que nos ha dicho, yo creo que va a ser muy útil, que es el objetivo de Spencer, por supuesto, el objetivo que también Sustain se ha planteado a la hora de hacer el informe. Nada más, muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y les deseo que sea tan interesante como yo personalmente creo que es este estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Quería también daros la bienvenida a todos y a todas. Y tenemos aquí la única transparencia que van a tener este evento. Pues aquí tenéis. Aquí tenemos. Pues algunos primeros agradecimientos a las entidades que nos están apoyando aquí, ¿no? A BlackRock, a WWF, a Santander Asset Management, a Comisiones Obreras, evidentemente a la Comisión Europea, que es nuestro keynote speaker, y al Ministerio para la Transición Ecológica, con el secretario de Estado Hugo Morán. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias también a los media partners, corresponsables, Día Responsable,
Ecogestión y la revista Retema. Y evidentemente muchas gracias a vosotros que estáis ahí como asistentes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Como decía Joaquín, con la profusión de eventos que hay, es difícil elegir y esperamos que este evento sea útil para todos. Podéis hacer preguntas, los asistentes, hay un botón para preguntas y respuestas. Esas preguntas serán respondidas la que tengamos tiempo durante la mesa redonda, ¿de acuerdo? Y también durante, un poco antes de la mesa redonda, vamos a lanzar 2 encuestas sobre temas como qué os ha sorprendido en el informe y la otra, cuáles serían vuestras recomendaciones. Entonces, estar ahí a todos atentos, que vamos a lanzar ahí encuestas, como un examen, ¿no? de si habéis leído de verdad el informe. Pero si no habéis leído, tampoco no pasa nada. Y, por supuesto, si hay cualquier problema de conexión, tenemos una versión de backup de este evento. Entonces, para todos los panelistas y, evidentemente, para todos los asistentes, si hay cualquier problema, un poco de paciencia que enviaremos si hay problema, ¿no? Un otro enlace para otro evento, pero evidentemente para todos y todas que estáis registrados. Bueno, sin más, quería compartir la agenda. Tenemos una agenda bastante densa con esta bienvenida. Voy a presentar ahora el estudio, ¿no? algunas ideas, algo básico del estudio. A las 12:30 tenemos la ponencia principal de Marcel Hack, que es el director de Políticas Horizontales de la DG FISMA, de la Comisión Europea. Luego tenemos una mesa redonda bastante dinámica, moderada por el director general de Spensif, Javier Garayoya, y con Lara Artable de Santander Asset Management, Mara Asunción de WWF, Manuel Gutiérrez Mellado de BlackRock y Mario Sánchez de Comisiones Obreras. Y a la 1:10, con toda esta precisión, tenemos ahí la presencia como ponente también principal para la clausura, el señor Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica. Y finalmente volvemos al final, Joaquín y yo, con algunas conclusiones muy rápidas y esperamos terminar a la 1:30. Pues nada, sin más, y vamos ahora, de momento puntuales, empezamos con la presentación del estudio. Antes os quería compartir 4 transparencias sobre lo que hacemos en Sustain. Pues este es nuestro eslogan, Upgrade Your Sustainability Performance. Creemos en el desempeño de la sostenibilidad, más allá de la comunicación o de la estrategia, ¿no? Que las empresas, que las organizaciones públicas y privadas mejoren su desempeño. Y esos son nuestros 4 pilares, de ahí el número 4 que aparece en nuestro nombre y por todas las partes, ¿no? La protección ambiental, la responsabilidad social y el crecimiento económico, que son los 3 pilares clásicos del desarrollo sostenible, pero también la gobernanza, la transparencia, todo eso. Ofrecemos 4 servicios a través del número 4, que es información, como este evento, como el informe, como el estudio que hemos preparado para Spensif y otros estudios que preparamos, consultoría, asesoría a empresas, cada vez más al sector público también, formación. Bueno, ahora mismo todo online, ¿no? Porque no podemos, es difícil, ¿no? Impartir formación presencial. Y finalmente aseguramiento, siempre que el cliente no sea nuestro cliente de consultoría, porque vemos ahí que hay un conflicto de interés si es un aseguramiento público. Ofrecemos 4 soluciones estratégicas y 4 operacionales. Pues las estratégicas son estrategia de sostenibilidad y conformidad en general, ¿no? O revisar la estrategia de la empresa, de la organización, o revisar la estrategia, incorporar la sostenibilidad a la estrategia general. La inversión responsable o las finanzas sostenibles, que es el tema de hoy, ¿no? Cada vez más importante. El diálogo con partes interesadas, y el evento de hoy tenemos aquí desde BlackRock hasta WWF representado, y siempre intentamos establecer este diálogo entre varias partes interesadas, ¿no? Y finalmente la comunicación y el reporting, que creemos que eso es algo estratégico, ¿no? Porque igual que Europa ya opina, el reporting es la cola que mueve el perro, ¿no? Que las empresas están cambiando mucho porque tienen que reportar. Y 4 soluciones más técnicas, más operacionales: economía circular y análisis de ciclo de vida, gestión corporativa del agua, incluyendo la huella de agua, ¿no? La huella hídrica, y gestión corporativa de emisiones, y aquí entra el tema de hoy también, el cambio climático, cómo gestionar, cómo llegar a net zero, ¿no? A las emisiones netas cero
que es el objetivo ahora que siempre digo, si hasta una petrolera puede tener ese objetivo, creemos que todos los países y empresas pueden buscar ese objetivo. Y finalmente el sistema de gestión, sistemas de riesgos y conformidad. Bueno, somos una micro multinacional, como me gusta decir. Estamos ahí varios, somos pequeños, pero estamos en varios países. Bueno, paso entonces a la presentación del estudio. Este estudio fue un mandato que Spencer nos pidió para preparar unas encuestas y entrevistas y finalmente preparar este estudio. Entonces, os doy un repaso de lo que es y de lo que no es. Pues el objetivo del estudio es aportar información y recomendaciones para propiciar el proceso de transición hacia una economía baja en carbono o, si queréis, una economía neta, ¿no? Emisiones netas cero, ¿no? Que sería ya la evolución de este objetivo. Pero principalmente información, y vais a ver mucha información, y algunas recomendaciones. Bueno, la metodología que hemos usado, primero una revisión bibliográfica enorme, ¿no? Con más de 200 referencias, y en el estudio tenéis los enlaces de todas, excepto un par de libros que tenemos en casa, están todas referenciadas y podéis pinchar una referencia completa. Hicimos una encuesta con 47 personas, expertos de varios sectores, desde inversores, banca, sindicatos, ONGs ambientalistas, ONGs de desarrollo, académicos, un amplio abanico de partes interesadas, personas que creemos que entienden, son actores importantes para este tema. Y finalmente hicimos entrevistas con un grupo más pequeño, con 14 actores, también representando más o menos 2 o 3 personas de cada grupo, y incluyendo algunos que están aquí hoy como ponentes. Entonces, esa ha sido la metodología y entonces ahora os doy algunas pinceladas, ¿no? Lo primero, tenemos el lujo de contar con 2 prólogos, uno del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que va a estar aquí hoy, entonces no voy a adelantar mucho de su presentación, pero a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? que pone que los proyectos verdes compatibles con la lucha contra el cambio climático, 3 cosas, ¿no? Crea más puestos de trabajo, genera más beneficios a corto plazo por cada euro invertido y proporciona mayores ahorros a largo plazo que las medidas tradicionales de estímulo fiscal. Eso está en el prólogo y puede que Hugo Morán comente algo sobre esto durante su presentación. El otro prólogo, y un privilegio poder contar con este prólogo, es de la subgobernadora del Banco de España, doña Margarita Delgado, que yo destacaría esta frase. El sector financiero tiene un papel fundamental tanto por su exposición a los riesgos provenientes de la transición medioambiental, no solamente los efectos físicos o el cambio climático como tal, pero la transición en general, como por su labor fundamental como canalizador de las inversiones necesarias para su economía hacia un modelo sostenible. Entonces, riesgos y un canalizador. Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar y el sector financiero tiene que estar presente por estas 2 razones también, ¿no? Bueno, además del prólogo, y lo comentaba la metodología, el capítulo 2 trae un amplio panorama de las inversiones climáticas ahora mismo. Hay una introducción de cómo es el cálculo, que una de las conclusiones que llegamos es que falta información. Entonces, como el público de este informe son personas, muchas de ellas del sector financiero, que no conoce la fórmula del metano, bueno, pues pusimos ahí cómo se calcula, cómo se reporta, cómo se neutraliza, cómo se verifican las emisiones, un poco sobre escenarios climáticos, ¿no? Que es algo que las recomendaciones de TCFD ponen como muy importantes, las necesidades, los volúmenes brutales de inversiones que hay, los principios para la inversión responsable, que es la iniciativa más antigua, ¿no? en ese sector. El caso de España, hay un repaso un poco de los aciertos y errores del pasado y de lo que tenemos en temas de inversión climática. Un poco sobre explicar qué es el cambio climático, la adaptación y mitigación, ¿no? Entender esos tres conceptos. Los vehículos de inversión climática privada que existen, bonos verdes, y hay un capítulo bastante diverso sobre estos varios instrumentos cada vez más, ¿no? El sector financiero es muy innovador, ¿no?
y aquí hay muchas novedades. Unas pinceladas sobre los marcos jurídicos, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos. Políticas públicas, como la que comentaba el secretario, de estímulos fiscales y otras políticas posibles y ya existentes. Contribuciones determinadas a nivel nacional, los NDC, ¿no?, en inglés. Y finalmente, y también los actores, ¿no? Un mapeo de cuáles son los actores más importantes en las inversiones y cambio climático. Otros capítulos son, el capítulo 3 trata de los riesgos, ¿no? Cuáles son las percepciones que los encuestados tenían o tienen de los riesgos, ¿no? Y ahí se destaca, evidentemente, el caso de los combustibles fósiles, y hay un capítulo explicando desde cuáles son los combustibles fósiles, por qué el combustible fósil y cuál sería el posible futuro. Y de manera más optimista también las oportunidades. Ahí destacamos dos casos de las energías renovables. Y os confieso que no estaba en nuestra agenda al principio, pero pusimos un caso también de eficiencia energética porque ha salido como algo muy importante, ¿no? Cada vez más importante, que es invertir en no emitir, ¿no? Emitir menos carbono. Y ahí tenéis una foto, y a mí me gusta esa segunda foto porque aparece ahí que no, las renovables además son muy intensivas en mano de obra, ¿no? Ahí veis 2 personas instalando un panel fotovoltaico en una casa. Otros 2 capítulos se refieren al Acuerdo de París y su consecución, ¿no? Y explicando lo que está pasando ahora mismo, ¿no?, con la salida de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo va a volver, ¿no?, con el cambio que hubo en el gobierno norteamericano, y la transición justa y su financiación. Y esta foto creo que resume bastante eso, ¿no? El Acuerdo de París, de la Torre Eiffel, y unos chalecos amarillos, que fue, como sabéis, la reacción que hubo, causada especialmente por el aumento o por la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, una medida muy importante, pero que el gobierno francés lo tomó muy rápida y hubo una reacción importante. Entonces, queremos que la transición justa, y ahí vais a ver el informe que explica cuáles son las medidas. Hay otro capítulo que creemos, es otro capítulo tipo el que os comentaba anterior, un panorama, ¿no? El marco normativo que hay a nivel de Europa. Europa, evidentemente, ahora mismo es el líder a nivel mundial de esas iniciativas, y es un privilegio que estamos aquí y vivimos y podemos adelantarnos a otros países. Y hay una serie de iniciativas como GRI, las normas del Global Reporting Initiative, que son también pioneras. Los estados de información no financiera, que es un destaque, ¿no?, del caso de Europa, que las empresas están obligadas a informar, las de más de 500 empleados, y ahora en España pronto también las más de 250 empleados. Y aquí quería comentar algo, ¿no? Ahora se dice que Inglaterra ha sido el primer país en exigir este tipo de información, pero la transposición de la Directiva Europea de Estado de Información no Financiera en España ya pide, no exige que las empresas informen sus emisiones. El TCFD, un resumen, porque son enormes, ¿no?, pero fundamentales. Aquí un peso muy importante. Atentos a esas recomendaciones porque son, como se dice, ¿no?, van a misa, ¿no? SASB, que es otra iniciativa importante, todavía percibida como muy norteamericana, pero cada vez más global. Y como sabéis, tanto TCFD como SASB es un requisito del jefe de Manuel, del CEO de BlackRock, Larry Fink, y esto casi en todas las entrevistas y encuestas, bueno, especialmente en las entrevistas, sale como dos temas muy importantes, también por la famosa carta de Larry Fink. Los objetivos basados en la ciencia, los Science-Based Targets, que cada vez es una tendencia importante, son lo más científico, ¿no? Y no es rocket science, no es ciencia ficción, es algo que ya muchas empresas españolas ya lo están adoptando. Aquí quizá la iniciativa más activa, más interesante que hay en los últimos años, que es Acción por el Clima 100 Plus. Es una iniciativa muy interesante, muy activa, que está presionando a las empresas, las 100 empresas que han elegido como principales, luego como problemas, ¿no? Y otras 40, no me acuerdo el número, oportunidades. En España, por ejemplo, hay 2 que están bajo la lupa de esta iniciativa, y otras 2 que también son oportunidades, ¿no?
esa iniciativa, la Network for Greening the Financial System, es una iniciativa de los bancos centrales. El Banco de España está aquí muy activo, atentos a esa iniciativa. Claro, está más a nivel de bancos centrales, pero evidentemente sus ideas llegan hasta nosotros. Y finalmente algunas tendencias en ese sector. Bueno, terminado, una vez visto estos capítulos principales, quería destacar un par de gráficas, ¿no? un par de resultados de la encuesta que nos parecen interesantes. El primero es preguntar cuál es la importancia actual hoy en los próximos años y finalmente en los próximos 10 años de las inversiones climáticas en el portafolio de la entidad, o la percepción que había si la persona que contestaba no era de ninguna entidad, de ningún inversor. El primer punto aquí que destacaría sería que, mira, aquí contestaron que la importancia es baja ahora mismo, ¿no? Que ahora mismo la importancia es baja. Casi la mitad de la gente dice que ahora mismo, mira, esto es bajo. Pero veis aquí hay una caída importante de esta baja importancia, ¿no? Por así decirlo. Y claro, de otro lado, la alta importancia va aumentando, ¿no? Entonces, actualmente, menos de un 10% dice que es alta la importancia y va creciendo hasta llegar a un 27%. Un gran salto aquí importante en los próximos 3 años. Y luego llega aquí a un 27%. Entonces, esa es una gráfica interesante. La otra, ¿cuáles son los actores que más están impulsando la inversión climática? Para muchos de nosotros en este webinar no será sorpresa, pero aquí no, claramente los inversores institucionales cobran protagonismo y la encuesta ha demostrado eso. Después los gestores de activos, ¿no? como BlackRock o Santander Asset Management. Y en tercer lugar, estos dos bastante más bajos, en tercer lugar el regulador. Por otro lado, el otro extremo están aquí los inversores retail, ¿no? Nosotros como inversores en la calle, ¿no? Todavía no estamos por la labor de invertir en temas climáticos. La otra pregunta interesante, con respuesta interesante, más que la pregunta, ¿cómo el nuevo marco jurídico europeo, especialmente hablando de taxonomía, va a condicionar la oferta y la demanda de financiación climática en los próximos 10 años? Aquí nos llamó muchísimo la atención el optimismo, ¿no? Hay un optimismo tremendo, ¿no? Que la taxonomía, el marco jurídico europeo, va a aumentar ambas, la oferta y la demanda, ¿no? Hay casi un 86%, si no me equivoco, dice que va a aumentar. Y otros casi 10% que la demanda debe aumentar aún más. Nadie, absolutamente nadie contestó que la oferta o la demanda van a disminuir, yo qué sé, por más burocracia, ¿no? Hay un optimismo muy importante, entonces atentos ahí a lo que el marco jurídico europeo, porque va a aumentar claramente oferta y demanda. Y la última pregunta que quería destacar es ¿cuál será el impacto de la crisis del COVID sobre la financiación climática en los próximos 3 años? Hicimos esa pregunta antes de verano, ¿eh? Y antes de verano, ya antes de los paquetes de Europa, antes de todo eso, ya había un optimismo también que nos llamó mucho la atención, ¿no? Estamos en plena pandemia, bueno, seguimos, ¿no? Desgraciadamente, y 2/3 exactamente, si sumamos aquí, aumento gracias al crecimiento generalizado de la financiación sostenible y un aumento gracias a planes verdes de estímulo económico. Insisto, antes de que Europa materializara los planes, el Green Deal, ¿no? Que ahora ya está sobre la mesa. Entonces, 2/3 de las personas que contestaron a la pregunta ya decían que va a haber un aumento de la financiación climática a pesar del COVID, ¿no? Porque una preocupación que teníamos es que iba a disminuir todo, como podría haber pasado, o que esta financiación fuera más a inversiones sociales, ¿no? Como los bonos COVID, etcétera. Pero no, y eso se refleja ya en los últimos meses, se nota que la inversión climática sigue en crecimiento. Y finalmente, la última, ¿qué acciones pueden contribuir de manera más significativa al crecimiento de la inversión climática en España en los próximos 3 años? Aquí un claro mensaje al regulador. Se pide mejores leyes, una mejor regulación o regulación inteligente. Es la primera. En segundo lugar, algo menos, incentivos fiscales y concienciación. Entonces, esos son los 3 principales
las principales acciones de acuerdo con los encuestados para aumentar la inversión climática. Casi nadie pide subvenciones. Eso de las subvenciones ya no es una demanda. Sí que hay incentivos fiscales que ahora mismo no existen, pero empiezan a existir. Pero esas son las tres principales. Bueno, y hay otras 13, 14 gráficas con datos, con respuestas, algunas sorprendentes, otras menos. Y termino con las recomendaciones, las 6 recomendaciones de este informe. Bueno, sacadas de la revisión bibliográfica, de las encuestas y de las entrevistas. Hay muchas, pero hemos resumido estas 6, ¿no? Primero, una mejor regulación, ¿no? Que no tengamos los mismos problemas que tuvimos en el pasado, una regulación más estable. Ahora queremos una regulación que permita flexibilidad, pero que permita también que los inversores vean un horizonte, ¿no? El inversor quiere estabilidad, ¿no? Pero que la legislación, por más dura que sea, que se mantenga y que sea inteligente, que sea neutral desde el punto de vista tecnológico. Segunda recomendación, estandarizar el reporting y las métricas. Hay varias iniciativas, ya habéis visto el enorme panorama que pusimos sobre la mesa, y eso porque no pusimos las 9 que salieron después de que elaboramos este informe, como las de World Economic Forum, etc. Pero los inversores, las empresas, estamos todos un poco cansados de tantas iniciativas para definir métricas. Ahí ya es una opinión. Creo que estamos en Europa, es la principal, y que incluso que va más allá. Ahora, con el cambio en Estados Unidos, ya hay conversaciones de los dos lados para intentar armonizar lo que el regulador está pidiendo como métricas para el reporting. Tercera recomendación, mejorar la transparencia. De todos lados, ¿no? Por parte de las empresas, por parte de los inversores. Ya hay exigencias de países como Francia, que los inversores tienen que publicar las emisiones, la huella de carbono de su portafolio. Es importante. Estamos aprendiendo todos, y la mejor vacuna para este aprendizaje es transparencia. Y si nos equivocamos, pues que las empresas, que los inversores publican también sus errores para que aprendamos todos. Cuarta recomendación, aumentar la sensibilización y formación. Aquí entra una labor que este informe intenta dar respuesta. Claramente falta información, falta formación, y en todos los lados, desde algunos inversores hasta, evidentemente, los inversores retail. Hay muy poca información. Insisto, no hay que saber la fórmula del metano, pero entender, ¿no?, qué son verdaderamente inversiones verdes y lo que es verde, ¿no? Lo que es, qué apetito tiene el inversor para invertir en lo que es verde. Y las dos últimas, transición justa. Es otro tema importante. Eso sale en las entrevistas, especialmente, una preocupación de que hagamos todo la transición que sea ambiciosa, que sea urgente, pero que también considere los sectores o los trabajadoras que van a perder, ¿no?, con esta transición. Es una preocupación, y los eventos en Francia y aquí también en España, en algunos sectores como la automoción, nos recuerdan que es importante considerar a los perdedores también de esta transición. Y finalmente, una necesidad, una recomendación para acelerar las inversiones en adaptación. Hay mucha inversión en mitigación, en disminuir las emisiones, pero creemos que puede haber más, y hay oportunidades de inversión en adaptación, ¿no? Hay que revisar, siempre digo eso, hay que revisar cada puente, cada carretera, cada puerto, y reforzar sus estructuras, su infraestructura para poder hacer frente al cambio climático, que ya está. No es algo ya para generaciones futuras, el cambio climático ya está aquí. Pues nada, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Pasamos entonces, sin retraso, la palabra al señor Marcel Haag de la Comisión Europea. Déjame ver aquí si está. Voy a parar de transmitir. Espera.
Hello? Matthew? Hello, Mr. Haag. Can you hear me? Yes. Well, Yes. In English now. Well, thank you very much, Mr. Haag, for your presence. We cannot see you. Oh, I can see you. I can see you now. So just to introduce, Marcel Haag is one of the directors of DG FISMA, responsible for the finance at the European level. And it's for us, Mr. Haag, a privilege to have you here. And without further delay, you have the floor, please. Yes, thank you very much. It's my pleasure to be with you this morning. Ladies and gentlemen, the challenge of climate change and environmental degradation has not gone away with the pandemic. If anything, the pandemic has been a reminder of our increasingly precarious relationship with nature. The European Commission's commitment to greening the EU economy remains very much in place. In September, Commission President von der Leyen proposed to tighten the EU target for greenhouse gas emission reductions for 2030 on the road to making Europe the first carbon neutral continent by 2050. With this proposal, the Commission reinforced its commitment to a recovery that is green and digital. The green transition will help pave the way to recovery and create important opportunities for jobs and growth. Measures to support our economic recovery from the crisis and steps to support the transition to greener and more digital societies should go hand in hand. Smart recovery funding will boost the sustainability and resilience of our economy across the board and constitute an investment for our own future protection. With the pandemic and stretched public budgets, it is clear that public money can only go so far to meet our investment needs to make a lasting transition toward a green and more sustainable future. Only the private sector can provide the volumes and scale needed to meet our green ambitions. This is the focus of our work on sustainable finance at the European Commission. We work with financial markets to mainstream sustainability in decisions on funding and investment. We help markets and industry ensure a smooth and orderly transition away from activities that harm the climate and environment towards a future where they make a substantial positive impact. We seek to empower and give transparency to investors and companies about what green economic activities and financial products are. We help investors act on their growing preference for sustainable financial products. The EU Sustainable Finance Framework is rapidly taking shape, and there are encouraging signs that markets are taking up the challenge. In 2018, global climate finance reached a total volume of $500 billion for the first time, with over half coming from private sources. However, we're still far from the volumes of annual investments needed globally to reach the goals of the Paris Agreement. The excellent and very interesting report on investments and climate change that Sustain prepared for SpainCiv and that was just presented to us highlights the significant potential of sustainable finance. The report emphasizes in its findings the important opportunities for green investment and the significant and growing demand for green financial products, in particular for sustainable and green bonds. But the report also stresses the need for a suitable regulatory enabling framework to develop the market and help it grow. Therefore, let me give you a brief overview of where we are with the key initiatives of our sustainable finance agenda. The EU has taken several steps to help investors identify green investment opportunities and improve information on sustainability impacts and risks across financial markets and companies. First, the Non-Financial Reporting Directive. It is in force since 2018 and introduced public disclosure requirements on large listed EU companies, banks, and insurers with more than 500 employees. These companies are required to report information on how social and environmental issues affect the company and on the impacts of the company on society and the environment. Disclosure of this information
climate and environment data, for example, forms an important basis for investor decisions on sustainable investment. The Commission will also put forward a proposal to revise the Non-Financial Reporting Directive, and we will do so in early 2021. The revision will aim to address some of the perceived deficiencies in the current framework, including to ensure that reported information is relevant, comparable, and reliable. Second, the regulation on sustainability disclosures in the financial services sector lays down transparency requirements for financial market participants, such as asset managers, insurers, banks, securities firms, and pension funds, to disclose sustainability risks and impacts of the investment products they sell. It is a transparency regime. It does not impose which investment strategies market participants should have, but it requires firms to be transparent on these strategies from the point of view of sustainability impacts and risks. It covers all financial products marketed or offered in the EU. Together with other Commission initiatives on sustainability preferences, it will allow gauging investors' sustainability preferences at the point of sale and over time, and offering to clients the financial products that are best aligned with these preferences. The regulation ensures transparency to end investors on how financial entities and products comply with their environmental, social, and governance sustainability-related requirements. Our objective is to avoid greenwashing and to protect end investors. Like the NFRD, the information covers both the risks and impact the entities and products can have on the environment and sustainability, and risks and impacts on them from environmental and other developments. The regulation will apply as of March 2021. Third, the EU taxonomy. This is really the action number one of our action plan and is at the heart of our sustainable finance strategy. The EU taxonomy regulation creates a classification system or a taxonomy of environmentally sustainable economic activities. It sets clear criteria which economic operators have to meet in order for their activities to be considered as environmentally sustainable. It encourages them to upgrade their environmental performance in order to make the list, and provides a clear reference tool for investors looking for sustainable investments. It is not a mandatory list for investors, and it does not determine what they should invest in. To qualify for the taxonomy, companies' activities should make a substantial contribution to one environmental objective without harming others. The objectives covered are climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use of water resources, circular economy, pollution prevention, and biodiversity. For example, renewable energy products can qualify for their zero or low carbon footprint, but only if they don't pose significant harm to, say, for example, water and marine systems or to biodiversity. Companies under the Non-Financial Reporting Directive and financial market participants under the Disclosure Regulation will have to publish information to the extent to which their activities or financial products align with or fund projects included in the taxonomy. We are currently working on the measures necessary to make the taxonomy operational and practically workable. A delegated act specifying the climate change adaptation and mitigation criteria of our taxonomy has just been published for consultation. The EU taxonomy will apply from January 2022. The taxonomy is also said to be an important basis for the development of possible future EU standards, such as for green bonds and green mortgages. In the area of green bonds, an equally important work stream is the development of an EU green bond standard. Its purpose will be to set minimum requirements for issuing these instruments.
This could bring sufficient certainty and confidence to investors so as to scale up the market and tap the considerable potential of green bonds to finance the green transition and recovery. Our standard will be based on the existing best market practices and will ensure that what is sold as green is actually green. This will be achieved through a link with the EU taxonomy and a streamlined system of verification and accreditation of verifiers. We envisage to present an initiative on the EU green bond standard in the first half of next year. Further, the Commission does not limit itself to creating an enabling framework for green bond issuance, but it also supports the development of this market by issuing green bonds itself. Commission President von der Leyen announced in September that the Commission will issue green bonds to finance 30% of its next generation EU package of 700 billion euros. This is truly a game changer and highlights the relevance of green bonds not only for the private, but also for the public sector. In the meantime, also several member states are issuing their own sovereign green bonds, thus adding further momentum to the development of the market. Looking ahead, in the coming months, the Commission will adopt a renewed sustainable finance strategy. This will further improve our toolkit to reflect continually growing environmental challenges, the need for rapid steps towards a carbon neutral Europe, and a more resilient economy in the face of future crises. The financial system will need to provide the financial resources to make the transition actually happen. But this transition is not happening fast enough. We need to integrate sustainability at every step of the financial value chain. The renewed strategy will need to be ambitious. It needs to build on our achievements in the 2018 action plan and explore new areas to mainstream sustainability in the financial and corporate sectors. We're now carefully considering all the feedback that we have received in our public consultation of earlier this year. Our preparatory work focuses on three main elements. Firstly, we need to strengthen the foundations for sustainable investment by creating an enabling ecosystem with appropriate tools and frameworks. Secondly, we need increased opportunities to be provided to citizens, financial institutions, and companies to have a positive impact on sustainability. And thirdly, climate and environmental risks will need to be fully managed and integrated into financial institutions and the financial system as a whole in order to move from brown to green. But there is also a social angle that we should not forget. While advancing on a greener financial system, we must not forget the social, the S of ESG. And we cannot solve climate change without addressing social concerns. This is why we want to give the social angle a more preeminent place in our strategy. In this context, the recently launched platform on sustainable finance is tasked with assessing whether and how a social taxonomy could address some of the challenges related to the achievement of social objectives. Let me conclude by saying this. Our sustainable finance agenda aims at more transparency for investors in the green value chain, a better access by companies to green finance, flexibility for the markets to develop green products and solutions, and the full integration of sustainability risks into investment and corporate decisions. Together, the steps we are taking are crucial in mobilizing the financial system to play its part in helping fund our environmental and climate objectives and in supporting a fast and lasting recovery from the COVID-19 crisis. We will do our best to ensure that the optimism with which the EU framework for sustainable finance was welcomed in the survey conducted for the report by Sustain will not be disappointed. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Haag. It was a privilege to have your presence and your excellent presentation with a great overview of
all that is going on in Brussels, that it's very hard for us to follow you, but well done. And thank you very much for all your effort. And thank you once again for your presence. And I can see that you did read the report, so thank you very much. You're very welcome, and the report is excellent. Thank you very much for having me. Thank you. Well, bueno, muchas gracias ahora en español, ¿no? Al señor Haag. Creo que ha sido un privilegio, ¿no? Tener ahí en primera mano un resumen de todo lo que está haciendo Europa. Y sin más, pasamos entonces a la mesa redonda moderada por Javier y ya os voy adelantando aquí, os voy adelantando una primera encuesta que Javier y los panelistas van a comentar ahí durante la mesa redonda. Y os animo a votar a la encuesta a ver qué resultados, qué os ha sorprendido más. Javier, tienes el micrófono. Muy bien. Buenas tardes a todos ya. Y nada, no voy a repetirme los agradecimientos al equipo que ha estado organizando esto, ni a quienes están participando en esta mesa, que ya lo tienen, y a los que os habéis conectado. Nada más que con carácter introductorio comentar que nosotros, a raíz de la participación en el COP25 de diciembre del año pasado, ya asumimos la idea de que era fundamental tener un diagnóstico inicial de cómo estaba la inversión sostenible, pero en concreto las inversiones relacionadas con el cambio climático. Y ver, partir de ese primer diagnóstico y luego, bueno, pues veremos cómo anualmente hacemos un análisis evolutivo que entendemos que es relevante. Bien, luego sucedieron más cosas, ¿verdad? El European Green Deal se pone en marcha, tenemos en marzo el COVID, se nos rompen un poco los esquemas iniciales y ahora recientemente pues bueno, pues el plan de reconstrucción, el Generation, que está también conectado con el European Green Deal y que basa el proceso de recuperación en el apoyo del sector financiero hacia ese modelo de transición energética. Bien, nosotros hemos querido aportar en esta mesa una visión multi-stakeholder, como es propio de la asociación. En nuestra asociación tenemos 5 grupos, con lo cual es una visión amplia de distintos grupos de interés. Por lo tanto, bueno, esta mesa está constituida por representantes de, podríamos ya llamar la industria de la gestión de activos, pero tanto en la versión de asset owners institucionales como en lo que es el enfoque de intermediarios o gestoras de activos. Y aquí tenemos la representación de Lara Altable de Santander Asset Management, que es la responsable de Policies and Stewardship Manager. También dentro de lo que les comentaba, la parte tanto como inversores institucionales como intermediarios financieros, tendríamos a BlackRock, representado por Manuel Gutiérrez Millado, que es el director de este área. Y luego tenemos la representación de grupos de interés muy ligados con la parte de cambio climático, como puede ser WWF, representado por Mar Asunción, que es la responsable del programa Clima y Energía. Y también desde el lado de la parte social tenemos a un economista de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, que es quien representa a Comisiones Obreras dentro de SpainShift, Mario Sánchez, que además conecta con los grandes impulsores de la inversión sostenible como inversores institucionales en España, que son los planes de pensiones de empleo que aplican políticas de inversión sostenible en un porcentaje superior al 70%. Por lo tanto,
entendemos que la visión que ellos nos van a aportar va a ser muy relevante y va a ser desde un plano más práctico y más bueno, pues de actividad concreta, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es formular algunas preguntas relacionadas con el estudio y luego, bueno, generar este coloquio creativo entre los 4 miembros de esta mesa. Para empezar, partiríamos de una pregunta general sobre cuál es la valoración del informe y, bueno, cuando tengamos los resultados de la encuesta les trasladaremos también para que puedan aportar qué cosas les llaman la atención de este informe que se presenta. A mí me surgen muchas, pero no quiero condicionar el debate, pero bueno, un poco desde cada uno, ¿cómo lo veis? Lara, para empezar por ti, ¿qué cosas te llaman la atención de este informe? Y no tienen que ser todas favorables. O sea, que en ese sentido el debate se trata de enriquecer aspectos que entendáis que os llaman la atención desde un operador como es Santander Asset Management. Y bueno, y así luego iremos a continuación, seguiremos con Mar, Manuel y Mario. Pues nada, cuando quieras, Lara, te escuchamos. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sustain y a Space por la invitación, no solo a participar en la encuesta, sino también a estar en esta mesa. Es un placer. Y bueno, en cuanto a la pregunta, pues a ver, yo realmente no tengo, bueno, tengo alguna sorpresa, pero no grandes sorpresas o resultados con los que esté totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero sí que haría alguna matización, ¿no?, a algunos de los resultados. Y bueno, en primer lugar me parecía importante centrarnos en el resultado relacionado con los drivers, ¿no?, con las palancas que se han identificado para el desarrollo de este tipo de inversiones. Que ahí sí que, bueno, el resultado es de que la primera palanca no es la demanda por parte de los inversores. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Efectivamente, la demanda por parte del inversor es una palanca sumamente importante. Y ese dato también de que la mayoría de los encuestados entienden, ¿no?, que los inversores institucionales son el principal actor para el crecimiento de este tipo de inversiones, pues también sin duda estoy de acuerdo, ¿no? Pero esa otra matización del informe en la que se dice, ¿no?, que hay cierta preocupación por el poco interés que muestra o la poca presencia que hay por parte del cliente minorista, pues evidentemente yo estoy de acuerdo, ¿no? Y soy consciente de que a día de hoy el cliente minorista representa un volumen muy pequeño, ¿no? Pero creo que también tenemos que reconocer que está creciendo, ¿no? Y quiero ser optimista en este sentido y porque creo sobre todo que hay perspectivas de que lo siga haciendo, ¿no? Nosotros en Santander Asset Management realmente estamos percibiendo que crece el interés por parte de nuestros clientes retail. Y bueno, también van apareciendo, ¿no?, distintas fuentes que han publicado también encuestas, estudios sobre la relevancia de este tipo de cliente. Yo creo que al final, y se va reflejando, ¿no?, que cada vez es mejor. Y aunque aún sea pequeña, ¿no?, en comparación con el institucional, pues yo creo que está ahí, que está creciendo y yo creo que es importante ponerlo de manifiesto. Y además es que la regulación, no tanto quizá la taxonomía, pero otras palancas del plan de acción como las encaminadas a tener en cuenta, ¿no?, las preferencias ESG de los clientes en el asesoramiento financiero, yo creo que esas acciones sí que van a tener realmente un efecto multiplicador aquí, ¿no? Los clientes minoristas que no lo hagan ya van a tener que preguntarse, ¿no?, qué opinan o cómo de relevante es esto para ellos y ojo, porque claro, esto también requerirá que haya más educación financiera sostenible, ¿no?, en general en la sociedad. Y luego por parte de los asesores financieros pues también tendrán que ofrecer este tipo de productos a los clientes que muestren este tipo de preferencias, ¿no? Y probablemente esto pues yo creo que va a derivar en que la oferta de producto a este tipo de clientes va a crecer. Y luego...
Sí. Si acaso hacemos una ronda rápida porque andamos muy justos de tiempo y así cada uno aporta más información. Ahora tenemos en pantalla también el resultado de la pregunta primera de la encuesta sobre, bueno, el dato de los que están conectados sobre lo que más ha sorprendido también. Bueno, pues también con esta información que iremos incorporando según vamos recibiendo, Mar, ¿cuál sería, de forma breve, más que todo porque así nos permite dar un par de vueltas? Bueno, pues primero de todo también agradecer a Expansive y a Sustain la posibilidad de estar aquí, de haber participado en el informe. Y también felicitaros porque yo ayer me hice un repaso por la tarde de todo el informe en el que había participado y me gustó sobre todo la manera en la que está escrito, que me parece que sintetiza bastante bien la información y además está en un lenguaje asequible para personas que no son especialistas, o sea que os felicito por ello. En cuanto a los resultados que más me han sorprendido, pues voy a señalar dos, bueno, y voy a añadir uno al final de las cosas que habéis dicho ahora cuando lo habéis presentado. Y es la primera gráfica que habéis presentado, que a mí me llamó mucho la atención, y iba sobre las respuestas referentes a la importancia actual en los próximos 3 años y en los próximos 10 años de las inversiones climáticas en su portafolio. Me llamó la atención, bueno, no mucho, pero sí me entristeció la baja proporción de carteras que incluían las elevadas inversiones climáticas, que eran solamente actuales, de un 9%. Sí que me tranquilizó un poco que el rápido crecimiento que se preveía, porque los 3 primeros años se iba a pasar de ese 9% al 25%, y sin embargo también vi que hacia los 10 años, o sea, cuando consideras 3 años o cuando consideras 10, prácticamente era lo mismo, porque a los 10 años solamente había un porcentaje de 27. Es decir, yo saqué la conclusión de que aquellos inversores que van a seguir sin invertir en los próximos 3 años tampoco lo van a hacer en los 10, y eso pues la verdad es que me preocupa. Y me preocupa porque, sobre todo en la situación que tenemos de emergencia climática y que tenemos que conseguir la neutralidad de emisiones, pues con esos porcentajes realmente no vamos a llegar muy lejos. Sí, Mar, si pasamos a 7 y así vamos enriqueciendo. Esto que acabas de decir es una de las cosas que a mí también me ha chocado mucho. El optimismo final y esa proyección a 10 años del 27, como que parece un poco... Pero bueno, no cuadra, no cuadra. No interrumpo. Hemos visto en la encuesta cómo aquí se subraya, ¿no?, el optimismo con el nuevo marco jurídico europeo, que está muy bien. Pero bueno, vamos a recoger las siguientes opiniones. Manuel, cuéntanos cómo lo ves tú. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos tanto a Sustain como a Expansive. La primera conclusión por mi lado sería, aunque no me sorprende, pero sí me gusta el reconocimiento general y sobre todo el cómo pasamos de verlo como un riesgo a verlo como una oportunidad. Aquí el gran debate sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío. Nosotros creemos que el enfocarlo desde un punto de vista positivo y enfocarlo como unas oportunidades para esta transición, para estos próximos años, creemos que es clave precisamente para que se enfoque desde un punto de vista positivo, constructivo y en el cual todos rememos en la misma dirección. Está muy bien hablar de riesgos, pero creo que también es bueno hablar de oportunidades. Y lo segundo que me ha llamado la atención, a la hora de canalizar las inversiones, se habla sobre diferentes instrumentos, bonos verdes, préstamos sostenibles, etcétera, etcétera. Desde BlackRock intentamos ir un paso más allá a la hora de establecer un diálogo con compañías y que ellos se responsabilicen a la hora de implementar políticas empresariales, políticas de inversión que ayuden a mitigar el cambio climático. Y, por tanto, creemos que eso abre el abanico a muchísimos más productos financieros a través de los cuales potencialmente los ahorradores, los inversores pueden canalizar inversiones sostenibles y enfocadas en temas de cambio climático, ¿no? Desde fondos monetarios hasta mercados privados, desde gestión activa, pasando por gestión indexada. Creemos que cada vez el abanico de oportunidades de inversión es más amplio y creemos que eso enriquece
bueno, pues la paleta de herramientas que los inversores pueden utilizar para conseguir estos objetivos que se han marcado. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Y Mario, desde el enfoque vuestro, ¿cuál sería la aportación en este sentido? Bueno, muchas gracias. Lo primero a SpaceX también y a Sustain por esta invitación, ¿no? Y yo básicamente, por no repetirme, compartir lo que ha dicho Mar, que exactamente me ha sorprendido, o sea, ese desequilibrio entre ese optimismo que hay, pero luego, sin embargo, sobre todo a 10 años, ¿no? A 10 años, oye, a lo mejor digo, pero a 10, digo yo, 2030, objetivos 2030, Unión Europea. Bueno, hay unos objetivos de la Unión Europea para 2030 muy ambiciosos, ¿no? Y ahí eso se queda un poco... Otra cuestión que me llamó la atención, pero bueno, es menor, esta era muy importante, yo creo que además la destacó muy bien porque era una cuestión muy importante. El papel de los reguladores a mí me ha parecido clave, o sea, es decir, clave, o sea, yo he notado un cambio en España desde que hay regulación, un plan de acción de finanzas sostenibles, estamos hablando en otros términos. Hasta ese momento, bueno, era otra cosa, ¿no? Y por último, en cuanto a lo de las barreras para la inversión, eso que también he visto ahí, hay una que destaca mucho, que es la inexperiencia y la falta de conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que esa, por ejemplo, se puede solucionar fácil entre los que participamos en el mercado, ¿no? Hay otras dos que también son interesantes, ¿no? Y que son claves, ¿eh? La inexistencia de estándares globales y la falta de información fiable, ¿no? Yo creo que todos los que participamos en este estudio y hemos llegado a estas conclusiones, a esas dos, tenemos que seguir haciendo implicación para lograr esos indicadores globales y para que la información sea lo más fiable posible. Muy bien. Pues nada, aquí tenéis también las siguientes respuestas. Bueno, pues la recomendación para acelerar el crecimiento de las inversiones climáticas con el porcentaje mayor de respuesta en la estandarización, el reporte y las métricas. O sea, desde luego la parte del soporte jurídico es muy importante. Pero bueno, un poco por centrar cada uno donde es su fuerte. Y esta es una pregunta para Lara y para Manuel en cuanto a inversores institucionales y además intermediarios financieros que canalizan productos de inversión sostenible. ¿Cómo valoráis en este momento la oferta y la demanda? Esto es muy sencillo, oferta y demanda, sois vosotros los que más estáis viendo si realmente tenéis productos, los estáis poniendo en el mercado, habéis detectado una demanda, respondéis a esa demanda, la retail, la institucional. Brevemente, quedarnos con un flash de operadores relevantes a nivel nacional y a nivel global. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú, Lara. Gracias. Pues yo claramente, yo veo una tendencia clara al alza en este tipo de inversiones, no solo en las climáticas, sino también como inversión sostenible y responsable en general, ¿no? Y evidentemente, si queremos llegar a esa neutralidad en carbono en 2050, o sea, el único camino a seguir que tenemos es ser más rigurosos con esto, ¿no? Y movilizar capital realmente hacia esas actividades que están alineadas con la taxonomía, ¿no? Y como comentabais antes, es verdad que la situación actual o como lo muestra el estudio, parece un poco decepcionante, ¿no? Con esa más de la mitad de los encuestados diciendo que a día de hoy la relevancia es baja, pero bueno, yo soy más optimista, ¿no? Y creo que en esos 3-10 años realmente la relevancia en los portfolios va a ser mucho más grande, ¿no? Nosotros estamos lanzando productos para luchar contra el cambio climático y tienen una acogida brutal, ¿no? Por parte de nuestros clientes y, como decía antes, no solo el institucional, sino el retail, ¿no? El retail está empezando a interesarse y la verdad es que no para de entrar dinero en este tipo de fondos. No sé, al final hay una historia detrás, yo creo, la gente está cada vez más concienciada y yo creo que la demanda va a seguir creciendo. Es a día de hoy más relevante de lo que era hace un año y hace 2, ¿no? Y en este sentido yo creo que no va a parar de crecer. Y luego tenemos también el apoyo, lo que comentabais, de los planes de recuperación post-COVID, ¿no? Que se están definiendo con un componente verde que yo creo que en ese sentido la movilización hacia este tipo de inversiones va a ser muy clara.
Muy bien, pues gracias. Manuel, si nos puedes aportar la visión vuestra. Gracias, Javier. Desde BlackRock consideramos que estamos ante un punto de inflexión importante. Así lo mencionó nuestro consejero delegado Larry Fink en la carta que escribió a consejeros delegados a principios de año, donde creemos que este punto de inflexión va a provocar una importante reasignación de activos y, por tanto, va a tener consecuencias en valoraciones, en flujos, en interés por el lado de los inversores. Y luego hay principalmente dos tendencias claras que estamos identificando. La primera es que ya es para todos o esta es una tendencia clara para todas las tipologías de inversores. Es verdad que empezó en el segmento más institucional, pero cada vez vemos más interés por el lado del inversor minorista, y el hecho de que haya productos disponibles para el inversor minorista demuestra que evidentemente vienen acompañados de flujos y de interés. Y el segundo es cómo los inversores otra vez más han cambiado su forma de ver las cosas, ¿no? Históricamente se trabajaba con filtros de exclusión, tratando de prohibir o de quitar de la cartera determinados sectores controvertidos o determinadas compañías. Hoy en día se aboga mucho más por inversiones más avanzadas en las cuales, lejos de prohibir, lo que haces es potenciar aquellas inversiones que tú crees que están mejor alineadas con el objetivo específico que tú quieras conseguir con tus inversiones. Y otra vez más creemos que ese cambio de negativo prohibir a positivo construir es fundamental con la narrativa de explicar qué es lo que cada uno quiere hacer con ese tipo de inversiones. Por último, es evidente que 2020 ha sido un año francamente complicado para los mercados financieros, especialmente en la primera parte del año con las caídas tan importantes que vimos, y las estrategias sostenibles evidentemente han tenido un comportamiento mucho más resiliente, mucho más resiliente es la palabra correcta para definirlo. Sí que es verdad que históricamente hemos visto mucho enfoque en temas de cambio climático, y simplemente creo que la pandemia ha puesto el factor social dentro de la sostenibilidad a la altura del cambio climático por las consecuencias que estamos viendo de la pandemia. Muchas gracias, Manuel. Y además, como has terminado con la parte social y además lo que es el impacto y la valoración desde el punto de vista de otros grupos de interés, como puede ser WWF o comisiones obreras, yo os trasladaría la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la visión, cómo lo percibís vosotros desde WWF y desde comisiones obreras? Vale, si quieres, Mar, sí. Pues nosotros percibimos que sí que se va entrando en el tema del sector financiero, va percibiendo cada vez más los riesgos que tiene el cambio climático para sus inversiones, tanto por riesgos físicos como de transición, y que se están tomando medidas. De cualquier manera, creemos que no se están aprovechando suficientemente bien las oportunidades, porque también se refleja en la encuesta, la mayoría de las inversiones son para mitigación y, sin embargo, la adaptación es clave. De hecho, el panel intergubernamental de cambio climático comentaba la necesidad también de soluciones basadas en la naturaleza, que es un sector que todavía está muy inicialmente, y el sector financiero no se ha fijado en él, pero para aumentar, por ejemplo, la absorción de emisiones es necesario gestionar de una manera más adecuada los ecosistemas. Y además también el hecho de minimizar los riesgos del cambio climático, por ejemplo, en las ciudades, y tiene también un potencial muy grande que todavía no se ha valorado suficientemente bien. Me gustaría también señalar algo que se me ha quedado de la pregunta anterior, pero que me parece muy importante, y es la percepción que tienen los sectores respecto a qué tipo de actividades son las que tienen mayor riesgo climático. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con que el petróleo y el petróleo y el carbón las seleccionan prácticamente todos los encuestados, pero sin embargo el gas permanece muy por detrás cuando el gas es un combustible fósil, y es necesario también que no va a tener cabida dentro de un modelo de emisiones netas cero. Entonces, eso lo quería señalar como un riesgo. Muy bien. No sé si pues tengo más tiempo, pero... Nada, vamos muy justitos de tiempo. Vale, bueno. Mario, si nos puedes brevemente aportar tu valoración. Muy breve, es simplemente nosotros lo vemos como una oportunidad
oportunidad el cambio de modelo productivo, ¿no? Lo que además estaría aún no más sostenible, que estaría muy vinculado con el objetivo a largo plazo de un fondo de pensiones, ¿no? Luego también España es uno de los países, según todas las proyecciones, de los más afectados por el cambio climático, con lo cual, desde ese punto de vista, pues también es una necesidad, ¿no? La generación de empresas y empleos verdes, esto es clave, empleo de calidad, ¿no? Los riesgos son elevadísimos, pero el mayor riesgo, ¿cuál es? El business as usual. Ese riesgo es brutal, es decir, no cambiamos nada, ese riesgo sí que es muy alto, de que además tenga un coste muy elevado para todos, a todos los niveles, medioambientales, sociales. Luego, otros riesgos que sí que existen en la gestión es el riesgo entre el adecuado balance, que ha salido aquí ya, entre lo que son los riesgos de transición y los riesgos físicos, ¿no? Es decir, si hacemos una transición muy rápida, pues bueno, pues tenemos unos riesgos de transición elevados, ¿no? Y lo mismo, si es muy lenta, pues los riesgos físicos son elevados, ¿no? Entonces hay que encontrar el adecuado balance, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Muy bien. Último punto, Javier, respecto Sí. a esto. Último punto, pero muy importante para transición justa, simplemente la formación y protección social. Salía muy mal en la encuesta, muy abajo. Simplemente decir que son temas que a nosotros nos parecen clave, ¿no? La protección social desde el punto de vista de los planes que se dan y la formación. La formación en todo caso es clave en un modelo de transformación económico, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Casi aquí huelga hacer ningún resumen. Lo habéis oído directamente. Tanto operadores de mercado como grupos de interés están alineados con esa apuesta en cuanto a oportunidad y en cuanto a valoración de riesgos. Por lo tanto, yo creo que bueno, concluir con esto, ¿no? Que todos estamos alineados y que cada uno aporta lo mejor de su saber para que esto llegue a buen término. Muchas gracias a los miembros de la mesa de debate y bueno, pasamos ya con la siguiente intervención de don Hugo Morán. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias a los panelistas, muy interesante la mesa, creo que quedaríamos aquí otra, por lo menos media hora, una hora hablando, pero muchas gracias otra vez y sin más, le doy la bienvenida al secretario de Estado del Medio Ambiente, el señor Hugo Morán. Hugo, es un placer, un honor tenerte aquí. Una vez más, con tu autoridad y más que eso, también tu experiencia. Y nada, sin más, te doy la palabra. Por favor, tienes el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Salí ahora de un foro de reflexión en el ámbito de la Fundación Biodiversidad, su consejo asesor, y una buena parte de las reflexiones iban exactamente en la misma línea que vosotros habéis apuntado. El seminario trae causa de un estudio en el cual se me invitó también a participar, aportando el prólogo, y quiero agradecer también que se me haya invitado a aportar una reflexión, aunque sea acelerada, en relación con el elemento que colocáis en discusión, ¿no? Inversiones y cambio climático. Bien. Hoy ya sabemos cuál está siendo la dirección que toman los recursos públicos puestos al servicio de las nuevas inversiones. Y en el caso de Europa, esa dirección tiene un nombre, se llama el Pacto Verde. La crisis que vivimos, la crisis sanitaria que vivimos, nos ha dejado lecciones duras, entre ellas creo que la más evidente es la vulnerabilidad de la especie humana. Ha evidenciado que la crisis ambiental está en el origen de lo que estamos viviendo y que todo lo que no invirtamos en salud ambiental tendremos que gastárnoslo multiplicado por X en salud pública, a lo cual se sumará el quebranto en la salud económica. Es decir, ha puesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre nuestra salud, la economía y la salud del medio ambiente. Sin salud ambiental no hay salud humana. Y cuando la salud humana falla, la economía entra en la UBI. Además, ha puesto negro sobre blanco que la tesis del desarrollo igual a crecimiento es claramente insostenible, porque se basa en el consumo ilimitado de unos recursos naturales que son limitados
y además conlleva importantes riesgos para las economías y la salud de las personas. Ya no puede cuestionarse la necesidad de cambiar el modelo. Nos encontramos así en un punto de inflexión en el que hemos de volver la mirada a la naturaleza y proteger la biodiversidad, reforzar la resiliencia frente al cambio climático y acelerar el cambio de modelo energético. En definitiva, para trabajar por la transición ecológica, por la transformación de nuestro modelo económico con el objetivo de alcanzar la descarbonización en el año 2050 e incrementar con ello la cohesión social. Es decir, sin dejar a nadie atrás, sin caer en los errores del pasado y poniendo en el centro a las personas, especialmente a los jóvenes, a los que no podemos dejar con hipotecas que pagan nuestro bienestar a costa de robarles el suyo. Tenemos que aprender la lección y actuar en consecuencia haciendo frente a los retos actuales, pero con la mirada puesta en el futuro. Un futuro que no está escrito, pero que no puede ser una copia del pasado que nos ha conducido hasta aquí. La buena noticia es que la economía verde se ha revelado como una gran palanca de cambio hacia ese nuevo modelo económico. Alcanzar cuanto antes un modelo neutro en emisiones es una oportunidad sin precedentes para transformar y modernizar nuestros sistemas económicos, crear empleo de calidad, ganar en seguridad energética, en salud y en innovación. Así, la recuperación económica en la que ya estamos trabajando ha de servir para sentar las bases de un futuro sostenible. No podemos desaprovechar la oportunidad que en este caso no va de reconstruir el pasado, sino de construir el futuro. Porque una apuesta decidida por este modelo va a permitir generar señales claras y anticipadas que proporcionen confianza y certidumbre, atrayendo así la inversión que va a ser imprescindible para movilizar finanzas seguras y verdes, necesarias para consolidar su transformación. Por eso, la oportunidad que ofrecen los importantes planes de estímulo económico que los gobiernos ya están poniendo en marcha para recuperar la actividad económica no se va a desviar del imperativo de responder al cambio climático y construir una sociedad más resiliente. Así será muy importante que todos los fondos de recuperación se utilicen para impulsar tecnologías, infraestructuras y sectores limpios, renovables, más eficientes y circulares, que creen territorios inteligentes, que protejan nuestros ecosistemas y nos hagan más competitivos. En este contexto, el Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta de la Unión Europea en estos momentos, pone la sostenibilidad en el centro del proyecto de desarrollo europeo, que es nuestro proyecto. Un pacto que abre importantes ventanas de oportunidad para dirigir la recuperación del continente hacia un futuro cierto para todos, frente a la incertidumbre de la fracasada tesis del crecimiento ilimitado, la de un desarrollo sostenible, próspero, durable y, por tanto, más justo. El Pacto Verde lleva aparejadas, de hecho, grandes oportunidades de inversión. En concreto, prevé la movilización de un mínimo de 1 billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década. A esto se suma el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea con un claro horizonte verde. Con todo esto, nos encontramos con el mayor despliegue de la historia de inversión pública en acción por el clima y el medio ambiente, con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que atraerá la financiación privada y abrirá oportunidades en relevantes sectores, especialmente en la energía, la movilidad sostenible, la transformación digital, la construcción, la industria en general o las soluciones dirigidas a mejorar la protección de nuestra biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Y si bien el contexto europeo en el que estamos ocupa ahora nuestra principal atención, no quiero dejar de resaltar las tareas acometidas con anterioridad desde junio de 2018 y que suponen la hoja de ruta sobre la cual construir este futuro. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ahora mismo en su fase final de tramitación parlamentaria, el nuevo Plan de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y la Estrategia Española de Economía Circular. Está en su inicio la tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y hemos aprobado la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológicas y la Estrategia de Economía Circular, España Circular 2030. A ello se une el Plan Nacional de Energía y Clima 2130, presentado a la Comisión Europea en marzo de este año, y todos ellos como elementos claves para la recuperación verde. Con todo esto, España ya cuenta con el marco para abordar de manera ambiciosa la agenda de recuperación
con la vista puesta en la meta de la sostenibilidad. El Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, reconocido por la Comisión como el más ambicioso de los planes presentados por los Estados miembros, establece la trayectoria para la descarbonización a lo largo de la próxima década e identifica las oportunidades en términos de empleo, inversión y generación de actividad económica ligadas a la transición ecológica. La Estrategia de Economía Circular, aprobada en junio, marca la hoja de ruta para abandonar progresivamente el modelo de usar y tirar en favor de un sistema circular que es, además, una fuerza tractora de empleo y nuevos negocios. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas será clave para crear soluciones basadas en la naturaleza frente a la emergencia ambiental y climática que hemos de abordar. El segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es la herramienta para construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los efectos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante del que ya somos testigos. Con él damos respuesta a la ciencia y a nuestra sociedad, en especial a los que están en primera línea de riesgo, jóvenes, mayores y mujeres, quienes están demandando una respuesta adecuada al reto al que nos enfrentamos. El proyecto de ley de cambio climático, por su parte, está en tramitación parlamentaria y en él quisiera detenerme solamente unos instantes por la importancia para la temática que se aborda hoy en este seminario. Y es que en un contexto de reactivación económica frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España en el camino adecuado para aprovechar las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de atracción de inversiones y de una nueva reindustrialización y de generación de empleo de calidad. El proyecto establece mecanismos para prevenir los impactos de cambio climático, reducir sus causas, modernizar nuestra industria y nuestro tejido social, facilitar distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización y llevar a cabo una transición justa. Se pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, sobre la base de ese claro objetivo que es alcanzar la neutralidad climática en 2050, y fija unos objetivos de reducción de emisiones, de energías renovables y de eficiencia energética ambiciosos en términos medioambientales, situando a nuestro país a la cabeza de los países de nuestro entorno en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Y además, siempre con la expectativa de poder revisarlos, pero siempre al alza. El cumplimiento de estos objetivos implica necesariamente que todos los sectores económicos contribuyan a su consecución. Para ello, son muchos los campos que se impulsan en el proyecto que cambiará nuestra forma de vida, como por ejemplo la mayor eficiencia en el uso de los recursos, la diversificación energética e integración de energías renovables en nuestra red eléctrica, lograr una movilidad limpia, un aire saludable, ciudades más habitables, impulsar la España rural, poner en valor la conservación de la naturaleza y la biodiversidad o reforzar la educación, incluyendo la formación sobre el clima. Pero, a su vez, aporta también muchos beneficios que conviene identificar. Mejorará la intensidad energética primaria de la economía española un 3,4% año hasta 2030. Reducirá la dependencia energética del país, que descenderá al 59% en 2030 sobre la dependencia actual del 73%. Movilizará 200.000 millones de euros de inversiones a lo largo de la década 2021-2030. Incrementará anualmente el Producto Interior Bruto de España de entre 15.500 y 25.900 millones de euros respecto a un escenario tendencial sin las medidas promovidas por esta ley y por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y se prevé además una generación de empleo de entre 240.000 y 360.000 empleos año, un 1,7% más en 2030. Pero se trata de un desafío colectivo y no solo la colaboración, no solo de la administración, no solo es una tarea de las administraciones, exige la colaboración de todos y muy especialmente del sector privado y dentro de él del sector financiero, que en este contexto tiene un papel determinante. La crisis actual presenta una oportunidad para aprovechar las finanzas de manera productiva e impulsar el crecimiento a largo plazo. La inyección de liquidez en los mercados debe cumplir con un doble objetivo: paliar los peores impactos de la crisis en el presente, pero invirtiendo en futuro. Los mercados financieros también deben ser transparentes y eficientes para garantizar la integridad del mercado y la confianza de los inversores. En los últimos años, billones de dólares de capital se han depositado en inversiones que se evalúan utilizando criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Según BlackRock,
Solo en el primer trimestre del año los fondos sostenibles aumentaron un 41% respecto al primer semestre de 2019, lo que significa 14.000 millones de euros nuevos en inversiones sostenibles en 2020. Además, según estimaciones de Inverco, el gobierno corporativo y la sostenibilidad salen reforzados en la situación de crisis. Las empresas con mejores calificaciones referidas a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo han tenido un mejor comportamiento relativo en los meses de marzo y abril de 2020. Y algunos gobiernos ya han lanzado iniciativas de crecimiento sostenible. Nueva Zelanda ha desarrollado un presupuesto basado en métricas de bienestar en lugar del PIB para alinear el gasto público con objetivos más amplios, mientras que Escocia ha establecido el Banco Nacional de Inversiones de Escocia orientado a esta misión. Voy concluyendo. Además de dirigir las finanzas hacia una transición verde, el sector financiero ha de ser también responsable de su impacto ambiental. El Banco Central holandés estima que la huella de biodiversidad de las instituciones financieras holandesas representa una pérdida de más de 58.000 kilómetros cuadrados de naturaleza prístina, que equivale a un área 1,4 veces más grande que los Países Bajos. No serán los mercados quienes se empleen en planificar la transición ecológica, es verdad, es esa una tarea que compete a los gobiernos y con ese fin estamos trabajando. El reto que tenemos por delante es, no nos vamos a engañar, de enorme relevancia y de gran complejidad, pero es también ineludible. No voy a decir que se trata de reconstruir el planeta, pero sí de recomponer nuestra relación con él. La ventana de oportunidad para el sector privado es, por tanto, inmensa y cada día vemos como más y más empresas se suman a invertir en este nuevo modelo y a alinear sus carteras con activos sostenibles, no solo por una cuestión de responsabilidad, sino también por motivos de rentabilidad y de ajuste a las nuevas demandas globales. Es evidente que nos encontramos con un movimiento global sin precedentes, que está asentando los cimientos de un nuevo modelo y abriendo un abanico enorme de oportunidades. Y en este nuevo contexto, el gobierno español quiere ser un firme aliado, con su apuesta decidida por la necesaria transición ecológica de la economía, como demuestra el nombre del ministerio que hoy represento aquí. Permítame concluir con una llamada a la modestia. Solo somos imprescindibles para nosotros mismos. Como especie, somos irrelevantes en el planeta, aunque nos creamos sus dueños. Hoy sabemos que somos nosotros los causantes de riesgos que amenazan nuestro futuro, pero sabemos también las decisiones que hemos de adoptar para conjurarlos. Sería una irresponsabilidad de lesa humanidad no abordarlas. Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis brindado. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presencia y repaso de lo que está, de los retos que tenemos por delante. Yo destacaría, ¿no? Que estamos ahí, especialmente que tenemos muchos inversores en este webinar, delante del mayor despliegue de la historia de inversiones, ¿no? Es una oportunidad, además un despliegue ya has mencionado, 6 sectores importantes: energía, movilidad sostenible, la transición digital, la construcción, el sector de la construcción, industria y las soluciones basadas en la biodiversidad. Muchísimas gracias, ha sido otra vez un honor, un placer para nosotros contar con tu presencia una vez más y nada, contamos contigo en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Igualmente. Pues nada, a modo de conclusión, creo que vimos desde Bruselas, ¿no? O el estudio antes, ¿no? El estudio que nos indica algunas tendencias. A ver si está con Javier, espera. Las tendencias que tenemos a nivel mundial. Las iniciativas de Europa, que son muy interesantes, y finalmente el debate ahí, ¿no? con los actores más importantes de lo que tenemos ahí delante de nosotros. Y finalmente el secretario, además de lo que os comentaba, ¿no? Quiso hacer un hincapié ahí en el Pacto Verde Europeo, que es algo que hablamos poco en este webinar, pero que es una enorme oportunidad, y España junto con Alemania son los 2 países que ya tienen los números
cuadrados, más concretos, y creo que tenemos delante de nosotros una enorme oportunidad. No podía dejar de terminar sin agradecer. Espera, voy a poner aquí la pantalla. Quería agradecer una vez más a todos los ponentes, al apoyo que nos habéis brindado a través de vuestras organizaciones. A ver, eso es siempre un lío. El apoyo que desde BlackRock, la Comisión Europea, Comisiones Obreras, el Ministerio para la Transición Ecológica, Santander Asset Management y WWF. Agradecer, por supuesto, a todo el equipo de SpainShift y el equipo de Sustain por organizar este evento. Agradecer a nuestros media partners, que he visto que se habéis estado tuiteando ahí, corresponsables, Diario Responsable, Ecogestiona y la revista Retema, y especialmente a vosotros todos ahí, a los asistentes que habéis aguantado hasta el final. Perdimos ahí una parte, como siempre, pero un número muy alto sigue aquí presente. Muchísimas gracias. Y sin más, no sé si Joaquín está todavía, o Javier, una última palabra. Sí, bueno, agradecer a todos y bueno, había una pregunta que bueno, no es para contestarla porque no tenemos tiempo, pero sí mencionar que los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los que no se ha hecho una mención expresa, están también ahí como referentes en materia medioambiental. Pedro Ortún nos lo recordaba. Menos mal que existe esa conciencia y no quería terminar sin recoger su sugerencia y hacer esta mención, porque también dentro del engranaje están los objetivos de desarrollo sostenible. Nada más. Muchísimas gracias por parte de SpainShift a todos los que han hecho que este evento virtual pues haya tenido esa agilidad que cada vez buscamos más, ¿no? Y que la próxima vez pues podamos tener la presencialidad esa que genera calor y genera el vernos también. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.